Entonces recordemos lo siguiente, cuando usted tiene una función cualquiera que tenga, para analizar la continuidad, lo primero que tiene que hacer es que la función esté definida en todo R. O sea, que el dominio sea todo R. Por ejemplo, esta función que tengo ahí, ¿es continua? Entonces miremos si el dominio es todo R. Esta está definida entre menos infinito y 0, aquí está el 0, 0, 1 abierto, y aquí en 1 no está definida. O sea que el dominio de esta función no es todo R. O sea, así esta función no es continua, porque f de 1 no existe, ¿no? F de 1, la función no está definida en 1. O sea, el gráfico en 1 tiene un hueco. Bueno, entonces vamos a arreglar esa función. Esta, 1, 2. Vamos a definir g de x de esta forma. Entonces, que quede claro, no es continua, pues f de 1 no existe. Entonces, no es continua, ¿no? Porque el límite cuando x tiende a 1 de f de x nunca va a ser igual a f de 1, porque f de 1 no está definida. Vamos a construir esta función así, ¿ve? Que quede muy claro que el dominio de esta función no es r, es r menos 1. Esta función es continua en este intervalo, esta es continua en este intervalo y esta es continua en este intervalo. Entonces vamos a definir la función g de esta forma, x más 1, si x es menor o igual que 0, 1, si 0 menor que x, menor que 1, y x2, si x es mayor o igual que 1. Entonces la pregunta ahora, ¿esta función g es continua? Entonces miramos, ¿el dominio de la función g es todo R? Vamos, aquí está definida menos infinito 0, 0, 1, listo. El dominio de esa función es todo R. ¿Esta función es continua en menos infinito 0? Sí, el gráfico no se rompe. ¿Esta función es continua en 0, 1? Sí. ¿Esta función es continua en 1 infinito? Sí. Entonces la segunda condición. La primera condición es que el dominio sea todo R. La segunda condición es que cada una de estas funciones sea continua en el intervalo. Y la tercera condición es que sea continua en cada uno de los puntos. Entonces la pregunta, ¿la función es continua en 0? O sea, el límite cuando x tiende a 0 de f de x es f de 0, es la pregunta. ¿Cuánto vale f de 0? F de 0 vale 1. ¿Y cuánto vale el límite cuando x tiende a 0? Como la función está partida, hay que analizar el límite por la derecha y por la izquierda. Límite cuando x tiende a 0 por la derecha de f de x, ¿cuánto vale? Entonces, ¿cuánto vale el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de f de x? Por la derecha vale 1, o sea que este límite vale 1. ¿Cuánto vale el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de f de x? Simplemente la función está definida como cuando x tiende a 0 por la izquierda como x más 1. ¿Y cuánto vale ese límite? Vale 1. Eso quiere decir efectivamente que la función es continua en 0, porque el límite cuando x tiende a 0 de f de x vale 1, porque es el límite por la derecha y el límite por la izquierda de 0, que son iguales. O sea que es continuo en 0. ¿Es continuo en 1? Veamos a ver si es continuo en 1. El límite cuando x tiende a 1 de f de x es f de 1, es la pregunta. F de 1, ¿cuánto vale? Lo buscamos, vale 1. F de 1 está aquí, vale 1. Y el límite, miramos entonces el límite por la derecha de 1 y por la izquierda de 1. Por la derecha de 1, ¿cuánto vale? Cuando x tiende a 1 por la derecha vale, la función vale 1. La función vale 1, o sea que el límite vale 1. Y por la izquierda de 1, por la derecha de 1, la función vale x2, Por la derecha de 1 vale x2, ¿no? Para x mayor que 1, la función vale x2. Y por la izquierda de 1, la función vale 1. 1 por la izquierda, la función vale 1. O sea, el límite cuando x tiende a 1 existe, porque el límite por la derecha de 1 es igual al límite por la izquierda de 1 vale 1. O sea, el límite cuando x tiende a 1 de f de x vale f de 1, que es 1. O sea, la función es continua en 1. Y si existieran más puntos, eso era lo que miraría uno. Entonces, que quede muy claro lo siguiente.
Cuando usted tenga una función, cualquiera la función que tenga, lo primero que tiene que hacer para analizar la continuidad es que la función tenga dominio R. Lo segundo, si la función está partida a trozos, que cada función sea continua en el intervalo. Y tercero, mirar que la función sea continua en los puntos donde se parte la función, ¿no? Por ejemplo, si yo llego a tener esta función g de x 3, h de x igual a la raíz de x menos 3. Entonces, esa función pues no es continua, porque el dominio no es todo R. Entonces, esta función es continua en el intervalo 3, más infinito. Número 4. Si yo tengo esta función f de x igual a x sobre x menos 5, entonces el dominio, todos los reales menos de 5. Esta función no es continua en R, es decir, no es continua, ¿no? Entonces, ¿dónde es continua? Entonces, es continua en los reales menos el 5. Entonces, que quede claro, cuando uno tiene una función y dice que es continua, es porque es continua, ¿no? O sea, el gráfico nunca se rompe. Y cuando dice que es continua, cuando la función no es continua, es porque hay puntos donde la función o no está definida o el gráfico cerca al punto es brusco. Es decir, es porque, digámoslo así, como en este caso, aquí hay cuando reemplazamos x por 5, aquí esto se anula, ¿no? Entonces ahí no es continua. Entonces, muy claro que quede. Primero, cuando usted diga que la función no es continua, es porque hay un punto de R donde la función no es continua, o sea, el gráfico tiene problema o la definición de continuidad no se cumple. Espero que haya quedado muy claro la continuidad. Vamos, 5, coloquemos un ejemplo de esta forma, f de x igual a x4. Por ejemplo, esta función es continua. Cuando yo digo que es continua, es porque el dominio es todo R y además es continua. El gráfico nunca se rompe, por ejemplo, y se satisface la definición de continuidad. Aquí, esta función no es continua. Entonces, si no es continua, ¿dónde es continua? En ese intervalo. Esta función no es continua. Entonces, ¿dónde es continua? En ese intervalo. Entonces, siempre que a usted le den una función y les pregunten por la continuidad, si usted dice que es continua, es porque es continua en todo R y el gráfico no se rompe. Si usted especifica el intervalo, pues es porque es continua en ese intervalo. Hasta pronto y muchas gracias.